Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Con ustedes en este ahora, la voz de tu éxito imparable. ¿Te has preguntado el por qué haces lo que haces? ¿Tú crees que puedes vivir mejor? ¿Lo que hoy haces te permitirá realizar tus sueños y los de tu familia? ¿Hay alguna relación entre lo que eres y haces con tu forma de creer, de pensar, de tus emociones, de tus acciones? Descúbrelo, aplíquelo y compruébelo. Bueno, es hora de identificarte contigo mismo. Conócete a ti mismo. Descubre para qué estás en esta dimensión material. Descubre las 7 leyes o principios universales. Aplíquelos y crearás una vida llena de bienestar y abundancia. Abundancia en lo económico, en lo material, en lo mental y en lo espiritual. Aplique acción masiva imparable. Compruébelo. ¿Cómo se encuentran luchadores imparables, empoderados, que no se conforman con la vida que tienen y quieren llevarla mucho más allá de sus posibilidades? Quieren transformarse en todas sus facetas. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Gracias por estar aquí. Reciban un cordial saludo de su servidor Arturo Cárdenas Contreras, que viene cargado de mucho sabiduría, mucho conocimiento, dado primero por el señor Lain García Calvo, mentor y bestseller de la saga de La voz de tu alma, Secretos revelados y Cómo ser millonarios, entre otros libros y sagas. Estamos empezando con el primer libro de la saga La voz de tu alma, el primer tomo, que se llama La voz de tu alma, y que contiene una sabiduría ancestral de más de 10.000 años, como son las 7 leyes o principios del universo. Son principios como las reglas de juego. En este caso, nuestra vida. ¿La conoces? Bueno, definitivamente tenemos que ponernos cómodos, sentarnos bien cómodos, de manera de que nada nos interrumpa, porque lo que viene nos va a sacar de la comodidad en que estamos. Nos hará explotar la cabeza, así como me sucedió, y yo pude despejar las dudas que tenía sobre mí mismo. Por eso los títulos de Conócete a ti mismo, al igual que ¿cuál es la razón de mi existencia? Todo esto se despejará en la medida en que nos vayamos adentrando en esta sabiduría maravillosa, extraordinaria. Igualmente, iremos a descubrir cómo iniciar y poner en acción un proyecto extraordinario, un vehículo financiero que nos hará abundantes en economía, en relaciones, en el transcurso de 3 a 5 años. Es cierto, es verdad, te lo garantizo, compruébelo. Bueno, entonces el título para hoy, para esta clase número 4, es la historia de nuestro mentor Lain García Calvo, de mi mentor Lain García Calvo. Tenemos que conocer esta historia maravillosa, extraordinaria, que muy probablemente nos motivará y es un ejemplo de vida de verdad. La primera parte de esta historia trata en el libro La saga La voz de tu alma cómo llegó a esta sabiduría para poder escribir todos los libros, en este caso las 3 sagas que tengo yo, que son 20 libros,
pero hay muchos más, como alrededor de unos de 30 a 40 libros escritos en menos de 10 años. Entonces, así como él plantea toda esta sabiduría escrita. El mundo se comporta como un espejo. Todos los conceptos de la realidad son literalmente reflejados por el mundo, al ser un reflejo de lo que pensamos de él, puesto que la realidad siempre estará de acuerdo con lo que pensamos de ella. Son todos los esfuerzos por tratar de explicar la realidad en vano. Me parece que esto será algún desperdicio de tiempo de ponernos a investigar sobre eso, a reflexionar sobre esto. Vamos a verlo, vamos a verlo. Porque aquí ya empieza algo extraordinario. Por ejemplo, que el mundo se comporta como un espejo, o sea, lo que está externo a nosotros. ¿Sí? Es como si nosotros estamos acá, tenemos frente a nosotros un espejo y lo que se refleja en el espejo es el mundo. Entonces, todos los conceptos de la realidad son literalmente reflejados por el mundo. Lo que nosotros consideramos como realidad está reflejado en lo externo, allá afuera. Entonces dice, al ser un reflejo de lo que pensamos de él. ¿Por qué? Porque lo que nosotros pensamos, eso es lo que se realiza, eso es lo que se manifiesta. Si no, entonces, por ejemplo, los autos, ¿fue que aparecieron de la nada? ¿Fue que aparecieron como caídos en paracaídas? No, alguien pensó primero, alguien tuvo la idea y crearon el carro, lo fabricaron, lo diseñaron primero y luego lo fabricaron. Pero esa idea, ¿cómo se le ocurrió al Señor, a este diseñador? Pues miremos un poco antes del carro. ¿Qué había antes del carro? Para el transporte. Camellos, caballos. ¿Sí? Y antes de los camellos y los caballos, ¿cómo se hacía la comunicación? Por medio de corredores, personas que corrían y llevaban la información de un lado a otro. Desde ahí empieza a forjarse la idea y los pensamientos con respecto a cómo solucionar el transporte, hasta que alguien llega y diseña un carro. Y en este momento, en esta actualidad, en este ahora, ¿qué hay ya fabricado? ¿Qué ya hay diseñado? Los que han pensado tener esos mismos, fabricar carros que se mueven por las carreteras en las diferentes ciudades, pero que al mismo tiempo pueden volar. ¿Sí? O también hay transporte aéreo, no igual como el que hay ahora, aviones, avionetas, etcétera. Hay otros medios de transporte ahora ya diseñados, ya fabricados, que funcionan para volar y para transitar en las ciudades. Eso es solamente por colocar un ejemplo. Ahora todo lo demás, por ejemplo, todo lo demás. Entonces yo frente a mi ventana en un 10º piso, que es mi apartamento, al frente tengo otro edificio. Y así, en esta ciudad tan grande, llena de edificios, ¿quién creó los ladrillos, por ejemplo? ¿Quién creó las ventanas? ¿Quién creó las puertas? ¿Quién creó los pisos para ese edificio? A alguien se le ocurrió, alguien lo pensó, lo diseñó y lo fabricó y las cosas están allá. Por eso hablamos de esta manera. El mundo se comporta como un espejo. O sea, lo que hay afuera es el reflejo de lo que nosotros tenemos dentro.
En última instancia, no es necesario tratar de explicar todo esto, sino aceptar el hecho de que, al igual que un espejo, vamos a aceptar el hecho ese, la realidad tiene dos lados. Lo que nosotros vemos, concebimos como realidades, tiene dos lados. El lado físico, o sea, tangible, que podemos tocar, y el lado metafísico, que va mucho más allá de las fronteras de la percepción, pero que es igual de preciso. ¿Y qué significa la palabra metafísica? Para los que no sabemos, no saben qué significa. Es parte de la filosofía que trata del ser, o sea, del ser humano, de sus principios, de sus propiedades y de las causas primeras, todo relacionado con el ser humano, cómo piensa, cómo siente, cómo actúa, parte de la filosofía, el porqué de los por qué. Entonces, nos está diciendo que el lado físico que se puede tocar con la mano, las dos partes, o sea, en última instancia no es necesario tratar de explicar lo anterior así, sino aceptar el hecho de que, al igual que un espejo, la realidad tiene dos lados. El lado físico, que se puede tocar con la mano, y el lado metafísico, que va más allá de las fronteras de la percepción, pero que es igual de preciso. La ciencia trata de explicar lo que aparece reflejado, y la espiritualidad trata de explicar el otro lado del espejo. O sea, la metafísica trata de explicar lo que nosotros sentimos, pensamos y hacemos, nuestras emociones también. Y la ciencia trata de explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo material? ¿Por qué aparece por qué lo que se ha manifestado allá? En este libro, La voz de tu alma, ambas partes son supremamente importantes y trabajan en total sincronicidad. En total sincronicidad. Dicho de otra forma, lo que ocurre a un lado del espejo influencia a lo que ocurre al otro lado y viceversa. Como es adentro, es afuera. Como es afuera, como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, esto es algo maravilloso. Esto es algo extraordinario. El contenido de este libro, La voz de tu alma, y su práctica, hay que practicarlo, hay que ponernos en acción. Nos llevará a entender cómo funciona el mundo, que es importante. Saber dónde estamos parados primero. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hacemos lo que cada uno de nosotros como seres humanos hacemos? Y cómo influenciarlo, o sea, cómo nosotros vamos a influenciar todo ello para poder cambiar el reflejo. ¿Les parece bueno? Maravilloso. ¿Cómo influenciar desde dentro de nosotros, lo que pensamos? Más aún, ¿cómo cambiar las creencias formadas en nuestra mente subconsciente desde que estábamos en el vientre de nuestra madre? ¿Cómo cambiar esas creencias para que cambien los pensamientos, para que cambien las emociones y tengamos una mentalidad absolutamente diferente a la que tenemos? Una mentalidad de éxito, una mentalidad grande, una mentalidad empoderadora. Se trata de eso. Este libro trata de eso. Y nosotros vamos a aprender. Como dice el mentor, como siempre él dice, no es necesario que creamos, pero que sí lo pongamos en práctica para que lo comprobemos. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, cautivados por el espejo, las personas, o la mayoría de las personas en algún momento de nuestra vida, asumimos que el reflejo es la verdadera realidad. El efecto del espejo crea una ilusión para el que no está despierto, como si el mundo alrededor nuestro existiera por sí mismo y estuviera fuera de control, fuera de nuestro control. Lo que les comentaba anteriormente.
¿Cuántos de nosotros todavía creemos que lo que hay afuera de nosotros, lo externo, nuestro entorno, absolutamente todo, nuestro entorno, está ahí por sí mismo, o que apareció, o que cayó de arriba, ¿sí? Y como que si todo estuviera fuera de nuestro control. Como resultado de esta falsa apariencia, porque es falsa apariencia, entonces la vida se presenta ante nosotros como un juego en el que no tenemos posibilidades de intervenir. Eso es lo que está pasando en muchas personas que no han despertado todavía, no han despertado su conciencia. Bueno, ahora viene una pregunta. ¿Alguna vez fuimos tentados o alguna vez fuiste tentado a manejar tu propio juego? O sea, ¿alguna vez te preguntaste, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué tengo que hacer aquello? ¿Por qué tengo que hacer lo otro? ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo? ¿Ah? ¿Te lo has preguntado? Entonces, pero no siempre resultó efectivo y nadie te enseñó las reglas para dejar de ser una ficha y pasar a ser el jugador. O sea, puede ser que nos hayamos hecho esas preguntas, pero hasta ahí llegó. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por buscar personas que ya hayan transformado todo eso, hayan cambiado todo aquello. Un mentor que vaya mucho más adelante que nosotros, que ya dejó de ser ficha para pasar a ser jugador. O sea, mover la ficha en el juego. En este libro, La voz de tu alma, nos enseña la posibilidad de controlar nuestra realidad, de cómo despertar de la ilusión del reflejo y empezar a cambiar las cosas donde verdaderamente se forman, lo que estábamos comentando anteriormente, ¿no? El mentor nos dice que todo el trabajo de él ha consistido y se basa en estudiar lo que sucede al otro lado mediante la espiritualidad. O sea, lo que sucede en nuestro interior, en nuestra espiritualidad, porque todo lo interior nuestro es espiritualidad. No hablemos, no lo consideremos como que espiritualidad es algo relacionado con religión. No, es todos nosotros, pero la parte interna. La parte interna no me refiero yo a los órganos, a lo intangible. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de sentir, o sea, las emociones, ¿sí? Nuestra inteligencia, el ser creativos, ¿sí? La resiliencia que tenemos todos los seres humanos para levantarnos, ¿sí? Entonces, el trabajo del mentor dice que es estudiar todo lo que sucede dentro para poder influenciar la materia. O sea, para poder influenciar lo tangible, los resultados. ¿Cómo hacemos para manejar lo nuestro de dentro, o sea, nuestra espiritualidad, para que los resultados sean como nosotros queremos? Pero él también nos dice que en medio de todo este pensamiento maravilloso, de toda esta sabiduría maravillosa que nos está diciendo, en medio está nuestro comportamiento. O sea, es decir, la acción que nosotros le coloquemos. Pero esta parte está influenciada por nuestra psicología. Entonces depende de cómo estemos psicológicamente nosotros, cómo estemos estructurados psicológicamente. O sea, cómo está nuestra mente subconsciente, inconsciente, subconsciente y supraconsciente. ¿Cómo está? Eso es lo que va a intervenir para tener los resultados que queramos. Porque podemos aprender toda esta teoría, pero si no ponemos en acción las cosas para transformar esa psicología nuestra que ya tenemos
formada, creada, estructurada, la tenemos que modificar, la tenemos que cambiar para que se puedan dar las cosas. Cada una de estas partes, él nos dice que cada una de estas partes es manejada por un tipo de energía masculina y otro tipo de energía, la femenina, cuya unión, la unión de las dos, generan nuevos nacimientos en la materia, es decir, una nueva realidad para ti. O sea, que todo esto, tanto la parte de la psicología, la parte de la espiritualidad y la materia, etcétera, en ello tienen que ver dos formas de energía. Una energía masculina y una energía femenina, que si trabajan las dos al unísono, se van a transformar todas esas cosas que ya tenemos creadas y formadas. Dará nacimiento nuevo en la materia, es decir, una nueva realidad se va a manifestar. La energía femenina, nos dice el mentor, es la de la creación, representada por la espiritualidad. ¿Sí? Mientras que la energía masculina es la acción, la puesta en acción, que es el puente entre la creación y la manifestación. O sea, la energía masculina está entre la creación, que es la energía femenina, y la manifestación, que es la puesta en escena, ¿no? En la realidad. Digo, lo que llamamos realidad. O sea, manifestarlo es ponerlo allá en materia, en físico. Con este libro, La voz de tu alma, aprenderemos a trabajar con la energía creativa. Aprenderemos a trabajar con la energía creativa. Felicitaciones, nos dice el mentor, por tener este libro. Gracias que nos iniciemos en este viaje apasionante, y él dice que nos promete grandes sorpresas que cambiarán la percepción que tenemos nosotros del mundo. Tenemos que creerlo, debemos creerlo. Todas las incógnitas, entonces, todas las incógnitas que usted tiene que, aquí se las van a resolver. Y lo digo yo, porque yo ya lo estoy practicando y estoy obteniendo resultados. Y vengo de 25 años, cuando tenía 25 años que empezaron a mis inquietudes, pero ahora es un hecho. O sea, fíjese que cómo se van a manifestar las cosas. Y no se manifestó cuando tenía 40 años, que fue cuando empecé en realidad a hacer la transformación. A los 25 años le empezaron las inquietudes. Pero a los 40 años fue cuando empecé ya definitivamente a empezar a transformar mi vida, mis pensamientos, etc. Cuando tenía 40. Y ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde los 40 hasta ahora, donde encuentro esta maravilla, esta sabiduría extraordinaria? ¿Ah? Entonces, es cierto, es cierto. Entonces dice, mi trabajo, digo yo, ¿no? Mi trabajo, como el del mentor, se basa en la transformación personal, que no es más que la capacidad, transformación personal, porque yo soy coaching de transformación de vida. Dice, no es más que la capacidad de pasar de un estado a otro. Si buscamos el significado de la palabra transformación, encontramos que etimológicamente hablando significa producir cambios en algo, de modo que en mayor o menor grado pierda sus anteriores atributos para adquirir en forma transitoria o permanente otros nuevos. Es decir, transformar significa cambiar de forma, pasar de quien has venido siendo a quien has venido a ser. O sea, tu misión verdadera, tu versión verdadera, lo que de verdad hemos venido a hacer, para dejar de ser corcho en medio del océano, para dejar de ser
una ficha y volverse un jugador que va a mover las fichas. Resumiendo un poco, la finalidad de este libro y de otros quiere decir los de la saga, los otros libros de la saga, que son 11, yo tengo 11, pero llevan como 12 o 13, porque ha escrito, después de septiembre, el año pasado 2021, ha escrito 2 libros más para la saga La Voz de tu Alma, y los de las otras sagas. Entonces dice, la finalidad de todos estos libros es que pasemos de un lugar, del lugar en donde estamos, al lugar a donde queríamos estar o donde queremos estar, metafóricamente hablando, pero también literalmente. ¿Sí? O sea, a nosotros no se nos va a cambiar la esencia, ni se nos va a cambiar el pelo, ni se nos va a cambiar la nariz, no. No. Es entender nuestra parte interior, espiritualidad, y qué tenemos que modificar para que lo que se refleje en nuestra exterioridad sea diferente, sea como nosotros hemos querido ser siempre. Para ello, estudiaremos y aplicaremos estos principios, convirtiéndonos nosotros en grandes maestros para enseñar a otros seres humanos para que pasen este mismo proceso. Por eso digo yo, mi propósito es ayudar, mi propósito es servir, hacer que otras personas cambien y transformen su vida para mejor y que tengan abundancia económica, abundancia en salud y abundancia en relaciones. Porque el Creador, ¿para qué nos puso acá? ¿Para sufrir? ¿Para ser pobres? No. Si nosotros tenemos la esencia de Él, tenemos que ser grandes, poderosos, extraordinarios. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro servicio, ayudar a que otras personas también cambien, que entren en este mismo proceso y cambien. Pero antes de hacerlo, tenemos que hacerlo con nosotros mismos, ya lo sabemos. Primero nosotros. Y ya transformados o en un proceso de transformación, podemos empezar a hacer que los demás también lo hagan. El mentor nos dice que entonces para la preparación yo le pongo 40, no me he puesto a contarlo de verdad, todos los libros que ha escrito, incluidas estas 3 sagas maravillosas. El mentor dice que todo lo que tuvo que hacer, ha leído todo lo que pudo encontrar acerca de las leyes universales. Bueno, pero antes me gustaría como nombrarles y enumerarles la saga La Voz de tu Alma. Tiene el volumen 1, que es un milagro, que se llama La Voz de tu Alma. El volumen 2, que es un milagro en 90 días. El volumen 3, que es un propósito de vida. El volumen 4, abriendo puertas de bendición. El volumen 5, la sanación del alma. El volumen 6, la fe. El volumen 7, cómo atraer la salud. El volumen 8, cómo atraer el dinero. El volumen 9, cómo atraer el amor. El volumen 10, cómo atraer el amor, parte 2. Y el volumen 11, almas imparables. Eso con respecto a la saga La Voz de tu Alma. Pero hay otras sagas, como le dije, Secretos Revelados, que trae Secretos Revelados, que es el primer tomo. Creadores de Milagros, que es el segundo tomo. La sabiduría que crea imperios, el volumen 3. El volumen 4 es El hombre más importante de la historia. Y el volumen 5, Mentor de mentores. De igual manera, tenemos los libros de la saga Cómo ser millonario. Entonces, el libro, la saga Cómo ser millonario, tenemos los libros, el volumen 1, Cómo ser millonario, el volumen 2, 101 creencias de
los hombres más ricos del mundo, el volumen 2, el volumen 1 es Vuélvete Imparable, el volumen 2 es Vuélvete Millonario, el volumen 3 es 101 creencias millonarias, el volumen 4 es Marketing de clase mundial y el volumen 5, Tu primer millón. Entonces, esos son los libros de las 3 sagas. Dice, ha leído e invertido más de 15 años en la búsqueda de los mejores autores vivos o ya fallecidos. Y que ha leído más de 500 libros acerca de estos temas, de los temas aquí tratados. ¿Sí? Entonces, todo lo relacionado con las leyes universales, incluida la ley de la atracción, todo eso lo ha leído. La creación de milagros, espiritualidad, metafísica, física cuántica, etc. Fuentes también obtenidas de artículos, de revistas, de libros, de videos, documentos, cursos, entrevistas con pensadores extraordinarios y científicos, filósofos, grandes maestros y avatares de toda la historia. Dice que ha atendido a decenas de seminarios y cursos de los más grandes maestros alrededor del mundo. Porque él también tiene mentores, o sea, personas mucho más altas y con muchos más niveles de iluminación que él. Estudió las biografías de grandes personalidades de la historia que lograron ascender de la nada aplicando estos principios, desde Jesucristo, Buda y Mahoma, hasta Steve Jobs y Richard Branson, pasando por Barack Obama y Oprah Winfrey. De Julio César a Platón, llegando a Tony Robbins y a Tal Eker. Pudo conocer y entrevistar a grandes deportistas como Michael Phelps y David Mecca. En estas páginas encontrarás la forma de crear milagros aplicada por los más grandes maestros y mentores del mundo. En más de 5,000 años de sabiduría ancestral y moderna. Además, ha tenido la oportunidad de conocer a miles de personas durante el primer año de la publicación del libro que ahora tienes en las manos. Le han llegado miles y miles de testimonios de personas que aplicando estos principios han obtenido milagros, verdaderos milagros, mejor dicho, que ellos mismos lo han realizado. Bueno, entonces maravilloso todo esto que el mentor nos está hablando, además de que hay un evento presencial que él realiza todos los años, a veces hace días 2 eventos, ¿no? Asisten más de 5,000 personas a estos seminarios. O sea que en realidad por su evento presencial, que se llama Vuélvete Imparable, han pasado más de 50,000 personas. Y todas ellas le han enseñado una gran lección, porque uno aprende también, ¿no? Entonces, la experiencia ha sido extraordinaria. Dice que si suman a todas las personas que han pasado por el evento y han leído este libro durante los primeros 3 años de su existencia, estarían hablando de 400,000 personas. Sus edades tienen una media de unos 40 años. 400,000 personas por 40 suman más o menos unos 16 millones de años de sabiduría. O sea que van ya. Además, tiene la bendición de ser entrevistado en los grandes medios de comunicación de España. Y ha podido comprobar cómo las personas, sean de la edad que sean, para mí la edad es un número, estatus social o religión o sexo, todas ellas sin excepción tienen un poder ilimitado que yace dormido en el interior. O sea, todos los seres humanos tenemos un poder extraordinario, que es el mismo poder del creador, ¿sí? Entonces, el intensivo se llama Vuélvete Imparable. Hay una experiencia extraordinaria que hacen allá, que es caminar sobre
sobre el fuego. Entonces, el primer gran motivador de todo este evento, en ese caso, de esa experiencia de caminar sobre el fuego, es el dolor. La mayoría de las personas están tan cómodas dentro de su incomodidad que no son capaces de hacer lo que tienen que hacer para cambiar. Están cómodos en la zona cómoda, no importa cómo estén, pero están en la zona cómoda y quieren seguir así. No hacen nada hasta que ocurre algo que les proporciona el suficiente dolor para provocar ese cambio. Tiene que haber algo fuertemente doloroso para que produzca ese cambio. Y a mí se me viene a la cabeza el caso de los ejemplos que ha colocado en alguna parte y que yo también he leído en otra, como una señora que va en un carro con su bebé en los brazos, ocurre un accidente, el carro da varias vueltas y queda con las llantas hacia arriba, la pueden sacar a ella como la gente la sacó, pero con los brazos partidos. La sacan y cuando ella se da cuenta que no tienen su bebé, no tienen a su bebé, las personas que la sacan no tienen a su bebé, o sea que no lo sacaron, ella como pudo va corriendo, corriendo, corriendo y saca al bebé, lo saca de allá con los brazos partidos. Y hay otra cantidad de ejemplos de, por ejemplo, un niño de 10 años, como también en un accidente levanta el carro de alguna manera, mueve un poco el carro para que el papá pueda ser alado o que el papá se pueda arrastrar y pueda salir también del accidente. Entonces, por eso es que él habla de aquí, que el mejor motivador es el dolor. La gente no hace nada hasta que se produce algo extraordinario en su vida que le produce el suficiente dolor o sufrimiento para poder transformar y para poder cambiar. Estamos tan acostumbrados, dice el mentor, a la zona de confort que aceptamos el dolor porque nos es conocido. Y hay personas que están paupérrimamente mal en alguna situación, pero están acostumbrados a vivir así miserablemente. Y pueden tener sueños, pero no hacen nada por cambiarlos, por transformarlos, ¿no? Por obtenerlos. En ese sentido, todos y cada uno de nosotros tenemos uno o varios puntos de inflexión en nuestras vidas que desvían nuestra trayectoria, a veces ligeramente, a veces drásticamente. Todos los seres humanos tenemos momentos extraordinarios en nuestra vida y transformamos, de una u otra manera las vamos transformando. Uno extraordinariamente, otros muy poquito. Pero definitivamente también hay otros que mueren sin haber hecho nada por transformar y por cambiar. Esos sucesos que nos obligan a tomar decisiones distintas suceden en las personas. En las personas suceden esos casos que les toca que tomar otras determinaciones. Esto hace que nuestra vida nunca vuelva a ser como antes. Yo admiro supremamente a nuestros hermanos venezolanos, desplazados, de alguna manera son migrantes, vienen de Venezuela por la situación en que está el país. He conocido personas extraordinarias, médicos, enfermeras, contadores públicos, cocineros, chef, o sea, y que les ha tocado que llegar acá a nuestra querida Colombia y que de una u otra manera se les ha aportado algún bienestar, pero ellos se han adaptado. Han adaptado. El caso, por ejemplo, de un negocio de arepas venezolanas, ¿sí? Tostadas que nosotros llamamos de alguna forma tostadas, que son arepitas rellenas, pero es un negocio bollante ahorita y que está ayudando a otros también compatriotas y les dan empleo. Ya están en eso, ya es floreciente ese negocio. Entonces, todos somos resilientes, nos levantamos, pero tienen que suceder cosas extraordinarias.
En este caso, el tener que salir de su país para ubicarse en otro país, no solamente Colombia, sino en todos los países del mundo. Como tú, también he tenido algunos puntos que me han hecho pensar diferente, dice el mentor. Como tú, porque tú estás en eso, tú estás escuchando, yo estoy aquí leyendo, estoy reflexionando con ustedes. Entonces, también ha tenido unos puntos de inflexión que lo han llevado a cambiar y a transformar, a entender estos principios o 7 leyes universales, que ahora nos explicará más adelante con este libro, y que los debemos entender y los debemos aplicar para poder cambiar. Y que le puede cambiar la vida a cualquier persona, a cualquiera, no personas especiales, incluido aquel que crea que su situación es insalvable o irreversible. Un día sentí una emoción muy intensa, algo que me llenó de energía y vitalidad. Me desperté con una idea en la cabeza, me indicaron un camino a seguir, mi alma, mi intuición sabía lo que era. ¿Y qué era? Escribir este libro, La voz de tu alma. Muy bien, entonces, ahora los invito para que sean generosos, compartan y comenten todo lo que tengan en su corazón, tengan en su mente. Suscríbete, porque estoy subiendo estos videos, estas clases, para que todos crezcamos, para que todos adelantemos, para que en el momento oportuno vamos a empezar a hablar del libro, el primer libro, Vuélvete Imparable, que es de cómo ser millonario, para empezar a pensar también cómo es que tenemos que aplicar todos estos principios para ser abundantes en economía, en relaciones y en la salud. Si Dios está conmigo, ¿quién estará contra mí? Dios y yo, Jesús y yo, mayoría aplastante. Que estén muy bien. Hasta luego.